Romero, presidente del Consejo Directivo del Centro Académico y Psicológico de Educación en el Desarrollo, doctor en tanatología y maestro por el Instituto Mexicano de Psico-Oncología, maestra en Ciencias de la Administración por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ingeniero administrador en sistema, conferencista, responsable del proceso de intervención tanatológica a víctimas de violencia en el estado de Tamaulipas, conferencista en el primer Congreso Militar Nacional de Investigación Científica en Salud Pública, autor del libro Porfiaño, condecorado con la medalla al mérito tanatológico, condecorado con el galardón Infocafé a la investigación tanatológica en el tercer Congreso Regional de Tanatología Gómez Palacio Durango. Recibamos un fuerte aplauso. La experiencia en Tamaulipas, México. Buenas tardes. Carmen, yo creo que vamos a aplicar la gloria de la repetición. Sí. Buenas tardes. ¿A poco es todo el power que trae? Ahí dijo la doctora Betty hace ratito, no hombre, traen toda la pila así pesada. Pero dije, no, vamos a hacer un buenas tardes estruendosos de lo que planteé. Y entonces ahí va así otra vez, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Ya está así de cara arriba de la doctora. No vas a ver, ¿verdad? Con todo el nacir feeling, todo el power. Buenas tardes a todos, estoy muy feliz de estar aquí. Gracias. Y muy contento de volver a coincidir con mis amigas, con mis amigos tan queridos, de estar la oportunidad de conocer gente nueva, nueva así como que, pues no tanto, pero digamos que es por primera vez, ¿verdad? Y así, no, bueno, yo no lo dije, yo no dije de paquete, no, pero bueno, pero a fin de cuentas, pues, reinando la felicidad. Gracias, y mis compañeros del Infocafé en los diferentes lares al norte de México les mandan un saludo por el producto. Desde Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y otros puntos les mandan saludar y les hacen patente que allá en el norte tienen las puertas abiertas, allá en los diferentes lugares donde algún día esperamos que nos visiten el Infocafé. Pues bien, cuando yo inicié en este camino de la tanatología, porque esa diapositiva dice antecedentes, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Pero hay antecedentes de los antecedentes. Cuando yo empecé este camino de la tanatología, sábado 31 de enero del 2004, domingo 1 de febrero del 2004, yo jamás, la verdad nunca, me imaginé que iba a transitar por el camino que digo hoy, gracias a Dios, he sido muy bendecido de recorrer. Ese día fue el día que yo conocí al doctor Marco Antonio Polo Scott en un hotel. Fíjate cómo son las cosas. En un hotel, coma, paréntesis. Ayuda. Pero déjenme rehago el argumento porque qué oso social, ¿verdad? Y entonces voy a rehacer el texto diciendo: conocí al doctor Marco Antonio Polo Scott ese día que le estoy diciendo. Ayer, antier y el miércoles, yo trabajé en un hotel en Victoria, dando un taller. ¿Y qué creen? En el mismo salón en donde el doctor Marco nos dijo: aquí está esta sillita, pásale el que se quiera presentar, y todos así bien brazos, ¿no? Clásico primer día de diplomado. Espérense, déjenme, les digo cómo. Pásenle, y el que elija la silla dice cómo se llama
y se va a presentar con el dolor más intenso que trae ahorita. Era así como que, calay, y la silla, ahora sí que vacía. ¿Verdad? Yo entonces no comprendía lo que ahora parece ser medianamente entiendo. Pues claro, nos gusta hablar de la vida. ¿A quién le gusta hablar de la muerte? Y si algo nos estaba doliendo, pues obviamente que no era por vida, sino algo que había dejado de ser, algo que había cambiado drásticamente por alguien que se había muerto. Pero entonces decía que jamás lo imaginé. Y bueno, pues las cosas se fueron dando. El doctor Marco, siempre generoso, hermoso ser humano como es, mi gran amigo, lo quiero enorme, lo quiero mucho. La doctora Betty Chávez, siempre atenta, siempre al pendiente, guiando, conduciendo. Ya hemos ido ahí, caminando. Y entonces, pues llegó el momento en que en el primer congreso, día último de agosto, primeros días de septiembre del 2009, yo le dije al doctor Marco, doctor, yo quiero hacer algo en Tamaulipas, algo como esto. Y el doctor me dijo, ponte de acuerdo conmigo. Y en esta generosidad de la que les estoy hablando, he tenido lo que jamás me imaginé. Todo, prácticamente todo. No recuerdo algo que yo haya dicho, doctor Marco, que yo haya solicitado, que me han dicho luego, después, déjame averiguar o no. Y entonces yo quiero dar mi agradecimiento. Creo que es importante en los antecedentes agradecer. Y después a quienes se han ido sumando en todo esto, muchas gracias a todos. Creo que omitiría a alguien si los menciono, creo que sí. Pero bueno, entonces en ese caminar resulta ser que con las situaciones que de 2009 2010 empezaron a presentarse, no solo en Tamaulipas, pero bueno, yo voy a hablar más de Tamaulipas porque es el contexto en el que me muevo. Resulta ser que el gobierno del estado empezó a tratar de localizar instituciones porque ellos deseaban la colaboración de la sociedad civil para la atención, en ese tiempo ellos decían psicológica, a víctimas del delito. Y lo buscaban porque la ley lo obligaba. Había una ley en ese tiempo que obligaba a que se diera esa atención y no tenían forma de cómo empezar. Y entonces, pues, de una forma o de otra, pues me invitaron a mí a una reunión. En la Secretaría General del Gobierno del Estado de Tamaulipas, tuvimos una reunión, y entonces ellos me platicaron de su deseo de hacer esa atención psicológica a víctimas. Y entonces me dijeron, tenemos un padrón o un registro, como sea, de 800 personas desaparecidas. Y yo muy respetuosamente a los funcionarios les dije, si ustedes lo están diciendo, tienen razón, pero pues no sé qué pedacillo de Tamaulipas han de haber agarrado, pero no es Tamaulipas. Y entonces es que necesitamos darle atención a las víctimas, necesitamos a tu familia, atenderlos. Y ahí en cortito yo me aventé un cálculo, dije, mira, 800 en el padrón, por un promedio de 4 o 5 por familia, pone 4 para agarrar los chaparritos, 800 por 4, por un promedio de mínimo 4 o 5 sesiones para medianamente atenderlos. Pues ya lo multiplicaron, los 800 por 4 son bastantes, y no por... no, pues son, total, con resumidas cuentas, sin incrementar la base de datos, hoy todavía estuviéramos atendiendo y no llegaríamos ni a la mitad, porque yo el cálculo que hice fue que terminaríamos con los terapeutas que tenemos a la mano ahí en el INPO, en Victoria, terminaríamos en el 2028. Sí que se agregara uno. Y entonces sugerimos otra estrategia. Lo que sí me parece importante mencionar es que yo fui preciso y dije, ok, mire, vamos a pensar en los probables consecuencias.
Y yo le dije al secretario general de gobierno, si esto no se atiende con la continuidad, la seriedad, porque ahorita la maestra Alicia lo decía, no es pisa y corre, no, es sosténlo, ¿verdad? Que así dijo la maestra, ¿no? Es un proceso sostenido. Entonces, en ese sentido, hay que entrarle si le vamos a entrar bien. Y si no, pues creo que es momento de que piensen que alguien pueda hacer ese alguien. Y entonces, pues sí se le entró, pero con otra estrategia, que fue no la atención directa, sino que aprovechando en la estructura gubernamental a psicólogos que están adscritos de alguna manera, ya sea por el área de salud mental o por el área de adicciones, y algunos psicólogos del Instituto de Atención a Víctimas, que así se llamaba en aquel tiempo, capacitamos psicólogos en intervención clínica psicotanatológica. Y entonces fuimos a Laredo, fuimos a Reynosa, Matamoros, Tampico y el mismo en Victoria, y capacitamos así, pero en un lapso muy breve, a 157 psicólogos. Ellos empezaron a bajar un poquito el trabajo terapéutico en los centros donde ellos están adscritos, que si bien es cierto que fuimos nada más a esos municipios, en esos talleres confluyeron psicólogos de 22 de los 43 municipios de Tamaulipas, más o menos la mitad, o sea que ni así como quiera andamos llegando, pero bueno, como quiera se multiplica y la cobertura se puede ampliar. Después, entonces miren, esta ¿verdad? Imposible dejar de leerla, no puedo. O no sé si alguien me quiere ayudar a leerla. ¿Qué dice ahí, oiga? Pero bueno, Instituto Mexicano de Psicología. Institución pionera a nivel nacional e internacional en la capacitación de especialistas y en la atención tanatológica a víctimas del delito. Orgullosamente INCO. Y así que si ustedes INCO, siéntanse orgullosos porque esa es la verdad. Porque esa es la verdad. Porque además tenemos nombres y apellidos de todos. De todas las personas que hemos atendido a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel familiar y a nivel de capacitación, tenemos los nombres y apellidos de todas las personas que ustedes quieren, ¿verdad? Y entonces, después de esto, se dio la necesidad de entrarle a otro ámbito, al área educativa. La razón es que llegaban niños y hablaban con los maestros, decían: maestro, mataron a mi abuelo, mi mamá no aparece, secuestraron a mi familiar, ustedes pongan el parentesco que quieran. Y entonces los directores, los orientadores, los psicólogos, los maestros se quedaban pasmados, se quedaban así, congelados y ¿qué hacemos? Así que era como un primer lugar donde los niños, las madres de familia llegaban, y además de todo también, porque todas estas situaciones no se limitan de determinada edad para arriba, también llegó a haber así como aquí un lugar de vacío. A la niña la mataron, al niño se lo llevaron, a otro lo secuestraron. No es privativo de adultos, también matan a los niños, también se los llevan, los levantan, también los torturan, también cobran caro por ellos. Y a pesar de que cobran tan caro, a veces ni siquiera los regresan, o a veces regresan el cuerpo en mal. Y entonces se extendió el trabajo a las escuelas a través de 466 personas cuya tarea era ser multiplicadores de aspectos relacionados con la tanatología y la calidad de vida. No se pretendía que ellos hicieran algo terapéutico, simplemente una forma de contención con un elemento para revisión, así como una ventanilla de inicio, como un primer punto. En este programa participaron los directivos, orientadores, psicólogos, asesores técnico-pedagógicos y maestros de las zonas de Tamaulipas,
que el gobierno consideró en ese momento de más alto riesgo, de mayor incidencia de violencia. Ahí están algunas fotos. Ese es un taller de Victoria. Y luego hubo otro en Tampico. Bueno, hubo varios, pero ahí son alguna muestrilla nomás. Ahí está Reynosa. Nuevo Laredo. Ahí está el municipio de Abasolo, pero esa es otra cosa. Ese es otro enfoque. El taller se llama Mi Camino a la Paz Interior y es realmente un taller de duelo, pero no le llamamos así. Le ponemos un nombre distinto para que evitar un poco, que es prácticamente imposible, pero a fin de cuentas evitar la revictimización de los seres humanos, hablando de esa dignidad que Alicia mencionaba. Y entonces le ponemos un nombre distinto, pero ese taller fue en Abasolo, pero lo hemos dado en diferentes lugares, lo hemos dado en Tampico, lo hemos dado en Reynosa, lo hemos dado en diferentes puntos en Río Bravo, en lugares álgidos, y todos los asistentes, que mayormente son mujeres, si se fijan en la foto y le ponen atención, mayormente a los talleres son mujeres quienes asisten, son familiares de personas desaparecidas, todos. Ahí si acaso una persona es maestra que dijo, oiga, pero yo quiero ver de qué se trata, es la que tiene la falda larga. Es la única que es maestra de una escuela y de un Cebetis en Abasolo. Y en fuera todos son hermanos, primos, esposas de personas que están desaparecidas, muertas o que tuvieron necesidad de irse para que no los tuvieran que involucrar en el trabajo o matarlos o levantarlos. ¿Le expliqué? Entonces, por el camino que quieras, ya sea porque lo levantaron, porque lo mataron, porque mejor me voy, más vale que esté lejos pero con vida, de decir cómo le mando ahí para el chivo a mi vieja y a los niños. Y entonces por esa razón el pueblo casi tiene puras mujeres, mayormente mujeres, y los talleres quienes van, ahí están los fotos, son casi puras señoras. Pues bien, esos talleres los hemos replicado desde entonces, desde 2013 y hasta la fecha, los seguimos impartiendo. Yo mediante el próximo viernes voy a impartir una conferencia. Ellos me dieron el título. Es a personas de las asociaciones, como de los colectivos, perdón, me equivoqué. Voy a darle la conferencia a personas que forman parte de los colectivos. ¿Sí saben qué son los colectivos? Las asociaciones de personas con familiares desaparecidos. Y entonces me pidieron que viera un tema, ellos me sugirieron que fuera el árbol de la esperanza. Y la neta, hablando claro aquí con ustedes, sentado aquí, que yo sé que aquí no sale nada, pues no sé ni qué carajo les voy a decir. Hablando claro. Porque por más que me pongo a pensar, y me pongo a pensar, y tengo 15 días, pienso y pienso, y decir, carajo, ¿en dónde está ese árbol? Y de verdad, ¿qué tanta esperanza podrá dársele a esa señora que tiene 2, 4, 6, 10 años yendo a diario a la PGJ, a la PGR, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al CENEFO, a diario, señores? Se oye exagerado, pero es real. Yo tengo pacientes, alguna señora de la que me estoy acordando, llegaba a terapia, doctor, lo más temprano que pueda. Sí, señora. Llegaba con su camisa, con el logotipo de la empresa en la que trabaja. Es una empresa muy famosa a nivel mundial, pero bueno, ahí está. De ahí, terminando la sesión, digo, donde hubiera, no todos los días iba a sesión, se iba a ese recorrido y a las 2 de la tarde agarraba el micro porque entraba al trabajo a las 3 de la tarde, salía a las 11 de la noche y al día siguiente se levantaba a hacer, ¿a poco la conocen?
hacer exactamente lo mismo, diario, 4, 5, 6, para que un día, en algún lugar, el que fuera, llegara y le dijeran: señora, mire, le tenemos noticias, le estamos haciendo entrega de su hijo. Y esta bolsa está grande, era una bolsita. Y entonces ella, por más que veía eso, decía: pues yo le agradezco su atención, señor, quien sea, pero este no es mío. Sí, señora, ya hicimos las pruebas de ADN y concuerdan perfectamente, y entonces lo que le estamos entregando son los restos de su hijo. Imagínense eso. Sin contar que ya unos meses antes le había dicho: señora, pues de acuerdo a la ley, ya podemos ahora sí dar por muerto a su hijo para que venga a hacer todo el trámite y que se firme y que el registro civil ponga que ya está muerto, porque usted así pueda en su trabajo cobrar lo que le deban, pueda vender lo que sea de él, pueda, etcétera. Los trámites administrativos legales que sean. Tómala, otra vez, a firmar, a contar, a relatar quién le pasó, cómo fue, etcétera, etcétera. Y entonces, la siguiente situación fue que el gobierno federal y el gobierno de Tamaulipas decidieron hacer unas marcas ahí, unos trazos en el mapa y encontrar los lugares más riesgosos del estado y les llamaron polígonos. Y entonces me hablaron, me dijeron: oye, ahora ya no van a venir ellos para acá, ahora se trata de que ustedes vayan para allá. Y yo les dije: pues nomás dígame dónde es para allá, por ver si yo sí no. Sí, vamos para allá, así nos falló ya. Y entonces fuimos a 17 polígonos a trabajar de abril a noviembre del 2015, 30 personas atendidas por polígono, en donde para entrar al polígono lo primero que hacía era saludar al cuate que está con el radio así como que ya llegaron. Y así fue el trabajo anatológico en el 2015, porque el gobierno así lo solicitó. En todo ese lapso, aunque ahí dice 2016-2018, yo puse ese año para darle continuidad, porque ahí veníamos, ¿no? 13, 14, 15, yo puse 2016-2018, pero en realidad a la par hemos estado haciendo esto. Atender a personas en hospitales, en sus domicilios, no nada más en Victoria, en Altamira, en Abasolo, en San Fernando. Quizás ustedes escucharon un caso muy sonado de una persona que era precisamente líder de un colectivo y que el año pasado la mataron, por ahí del mes de mayo. ¿Sí se acuerdan? Si no se acuerdan, despreocúpense. Pero ahí hemos estado, también en ese lugar, en San Fernando, y en alusión precisamente o en relación a ese caso. Y entonces se trata de otorgar el apoyo lo más inmediatamente posible, porque dentro de esto que les estoy hablando, nos ha tocado, o me ha tocado, hacer intervención con personas que están recién liberadas, que todavía están en la cama en posición fetal, temblando, llorando, todavía están en ese estadio, altamente golpeados, alrededor de sus ojitos todas las marcas de la cinta esa que les ponen, que con el sudor, además de que huele horrible, les deja unas cortadas espantosas, sus manitas, sus muñecas todas marcadas por las esposas o por lo que los amarren. Y ahí hemos estado, porque es el momento en que se ha necesitado estar ahí. O con el hombre aquel que para que pagaran lo que le pidieron a la familia,
le amputaron un dedo y que todavía está él convaleciente de su dedo, con un riesgo tremendo porque pues no se lo cortan así. Vamos ahora a protegerte el dedo, o sea, al aire libre con papá, el dedo fuera, y lo que te vaya a pasar, te va a pasar. Y si tu gente paga, vamos a ver si te entregamos, y si no, pues ni modo. Al aire libre, en intemperie. Y aún en intemperie ni siquiera sabía si era de día o de noche, porque es un lugar tan escabroso ahí, tan difícil de llegar, que ni sabes siquiera si está nublado. Lo que sí puedes saber es si está lloviendo porque el agua se filtra. Y que la gente que lo lleva ahí lleva 2-3 kilómetros allá caminando para que no haya razón. Y entonces, eso es parte de lo que se ha hecho, además de otros talleres de duelo que también, así como los que les enseñé que son en los municipios, también hemos impartido talleres a servidores públicos, a mujeres, niños, y los servidores públicos, entre otras instancias, pertenecen a las hoy llamadas comisiones estatales ejecutivas de atención a víctimas, lo cual nos han permitido hacer tanto en Tamaulipas como en Nuevo León. Y además también nos han permitido trabajar con personal ministerial y también con personas que pertenecen al Tribunal de Justicia de Tamaulipas y al Supremo Tribunal de Justicia de Nuevo León, allá en la ciudad de Monterrey, que nos queda ahí a escasos 280 kilómetros. En estos casi 3 años, estoy hablando de inicios de 2016 a la fecha, de modo particular a la cuestión de la sesión pagada, han llegado personas que pueden estar aduciendo cualquier razón manifiesta de duelo. Me estoy divorciando, me voy a jubilar, tú pon la causa de duelo que quieras. Y nomás basta, quizás todavía ni siquiera en historia clínica, nomás rascarle tantito así, y te das cuenta que la causa latente se llama levantón, suicidio, homicidio, despojo de bienes, o como tú le quieras llamar, algo vinculado a lo que estamos hablando. Y entonces, cuando eso sucede, yo me remito a lo que la primera diapositiva decía. Yo les dije a las autoridades, se los así textual, si esto no se atiende como necesita atenderse, no va a haber clínicas, hospitales, centros de salud, consultorios suficientes para atender los problemas de salud física de las personas víctimas. Se va a potenciar tremendamente la enfermedad física, lo cual no me da gusto haberle atinado, me da coraje, me da tristeza y siento impotencia de haber tenido razón. Se potenció la enfermedad del cuerpo, porque las personas llegan ahí, muchas de ellas, en un muy rápido, muy vertiginoso cambio en su salud física, deteriorada radicalmente su salud corporal. Y entonces, todo ese escenario del que les estoy hablando, me lleva a pedir una vez más, y está en negritas porque es una vez más, porque a autoridades se los he pedido así, más cerca que tú, mira así, señor secretario, así, a esta distancia, y no una vez ni dos, se los he pedido reiteradas veces. Y entonces, como dice ahí la diapositiva, en este escenario académico, en este escenario científico, pedir una vez más que haya una escucha de una autoridad del nivel que sea o de todos, y de la participación decidida de la sociedad civil para de una vez por todas irle poniendo fin a esto. A una de las personas que les estoy hablando, esas autoridades, yo le dije, no le robo muchos minutos, quizás sean segundos. Si me escucha nomás, mire, me interesa que me oiga esto que le voy a decir, señor. Las víctimas
se están convirtiendo en victimarios, y no reales, potenciales. Porque yo escucho lo que en sesión me dicen, con maldiciones, llorando, gritando, y ojalá que no te encuentre, porque si yo te encuentro, vas a ver lo que es sufrir, para que pagues lo que yo, mi mamá, mis hermanas, mis sobrinos y nietos han sufrido por tu culpa. No así tan cordial. No así. Ya imagínense de ahí para ahí. Y entonces, Señor, nomás escúcheme esto. Ya de ahí en fuera me corren. Las víctimas se están convirtiendo en víctimas. Con todo lo que eso represente. O ya representa tal vez. Y entonces, evitar esas situaciones, y como escribo ahí, atención especializada de tantos y tantos de nuestros compatriotas que lloran y sufren desconsoladamente y que han vivido momentos altamente intensos que los han llevado a transitar por circunstancias sumamente dolorosas. Y para ir cerrando, escuchar en sesiones los relatos desgarradores de esos prójimos y prójimas, relatos que surgen desde su impotencia, su coraje, su dolor, su tristeza, rabia, miedo, angustia, negritas, culpa, culpa son las víctimas. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Pero si algo les pesa a esas personas es que sienten culpa por lo que sea, por lo que hicieron, dejaron de hacer, dejaron de decir. Soy un tonto. Si no hubiera contestado esa llamada, quizás mi padre aún estuviera aquí conmigo. Culpa terrible. ¡Qué ironía! Pero es real. Y entonces, además de su cansancio, su hartazgo, ya les platiqué lo que les sucede diariamente, e ir observando cómo las personas, pese a ello, son capaces de evolucionar positivamente después de un proceso de intervención. Porque yo les digo a las autoridades, Señor, ya es momento de dejar de platicar y véngase el día siguiente para platicar. Nada más lo está revictimizando. Le dije, mire, le dije a una persona, ya hace rato le platicaba al doctor Guevara, cuando usted le duelen las muelas, va con el dentista, y entonces el dentista le empieza a decir, fíjese que los molares deben ser tantos, los caninos deben de estar aquí, los incisivos acá. Bueno, gracias, son 1,000 pesos. ¿Y para qué nos sirve la teoría dental? La abuela, doctor, la abuela, ¿o no? Pues tiene que intervenir. ¿Le va a doler un resto? Pero de una buena vez, que el dolor tenga un sentido. Y entonces, momento de dejar de platicar y por encima, éntrenle al fondo, a la resolución de los momentos traumáticos, que son miles, a la elaboración de sus duelos, que son un buen, muchos ni siquiera vinculados con el suceso estrictamente o directamente. Y entonces, bueno, con todo eso, pero hablando de intervención, no de pláticas, eso me lleva, para terminar, a 3 aspectos. El primero, seguir manteniendo mi deseo de continuar sorprendidamente sorprendido y sorprendiéndome cada vez más de lo maravilloso que es el ser humano. Y entre otras cosas lo digo porque hay testimonio, porque tengo personas conocidas y entre otras muchas cosas que han conseguido, pese a esas situaciones terribles, entre muchas otras, han conseguido perdonar. Y cuando subrayo ahí, no por decreto, me refiero a que el perdón no es algo así como, muchachos, ¿qué les parece si hoy nos ponemos de acuerdo y todos perdonamos a nuestros ofensores? ¿Cómo la ven? ¿Qué huele? Se los estoy pidiendo bien, raza. Pues lo que me querían. El perdón no se da por decreto.
ni porque tú me lo pidas yo voy a perdonar a alguien. El perdón se va a dar cuando yo decida perdonar. Y para que yo decida necesito recorrer un camino, sí doloroso, sí terrible, pero de elaboración, de lo que necesite elaborar para estar listo. Yo no puedo perdonarte aquí, pero si me ayudas facilitándome el camino, a que yo a mi ritmo y a mi tiempo me vaya subiendo aquí, carnal, te perdono. No te conozco, me partiste la existencia, me desgraciaste la vida, pero ¿sabes qué? Dios te bendiga, yo te perdono. Segundo, continuar enfatizando en los ámbitos en que se requiera, porque yo les digo a los muchachos que estudian ahí con nosotros, muchachos, lleven la voz, ustedes tienen evidencia, lleven la voz, ustedes tengan la ciencia con ustedes, no van a hablar a ver qué se inventa, lleven lo científico para que la ciencia cumpla su propósito de servir a la comunidad, a la sociedad, para algo, para lo que sea, pero sé la voz cantante, atrévete a decirlo. Si no lo compran, bueno, pues también al Señor a veces no le compran los tamales, pero el vato sigue vendiendo. Y en donde se necesite. Y además, dar a ver que la tanatología del siglo XXI es maravillosa y que el doctor Marco dio una visión extraordinaria al hablar de la calidad de vida. Y eso hace que esa tanatología, la que me apasiona, la que el doctor Marco me enseña cada día, se aplique, no sabes en cuántos ámbitos. Ahorita estamos hablando de cuestión de delito, pero hay mucho más. Y tercero, reiterar que los mexicanos nos merecemos un país muy diferente, que necesitamos verter cada vez más el amor por nuestra patria y por la humanidad, haciendo responsable y comprometidamente lo que nos corresponde, para poder seguir diciendo con la frente muy en alto y con rebosante orgullo, como México no hay dos. ¿Qué sigue? ¡Viva México! Sí, señor. ¡Viva México! ¡Viva México! Muchas gracias, doctor, por esta magnífica conferencia. Recibo un reconocimiento de parte del Instituto Mexicano de Psico-Oncología.